Bueno, hola, creo que se está transmitiendo bien. ¿Me podéis decir cuando os vayáis conectando si se escucha bien y se ve bien? Vale, veo que ya se está conectando gente. Bueno, hoy en este directo vamos a hablar con un especialista, un doctor en psicología, Oliver Jiménez. Es doctor en psicología y formador e investigador en mindfulness. Le voy a ir dando paso y, a ver, me vais a perdonar porque es mi primer directo en Instagram, así que puedo estar un poco torpe. Vamos a ver. Vamos a ver si se conecta Oliver. Ahí está. Buenas. Hola, compi, ¿qué tal? Bueno, encantada. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, lo primero porque es un lujazo tenerte aquí. Y bueno, hoy teníamos programado ya este directo antes de la tragedia que estamos viviendo y nos ha pillado un poquito A traspiés. fuera de juego. Sí, 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 sí. Estamos todos un poquito con el corazón muy encogido por la situación que se está viviendo de manera general, sobre todo en Valencia, ¿verdad? Y quería aprovechar la situación también para hacer un llamamiento, si no te importa, Claro. eh, un llamamiento a las personas que nos estáis viendo porque tenemos varias entidades que tengo por aquí apuntado, entidades de Valencia que, bueno, asociaciones de autismo que están pasándolo bastante mal y necesitan recursos y bueno, materiales específicos. Ellas son Fundación Mira, que necesitan cascos bloqueadores de sonido, medicación, pañales para adultos pues, que tienen dificultades en los esfínteres y también botas de agua infantiles. Y he hablado ayer con la presidenta de la asociación AICA, Ángel, bueno, y ella me comentaba que necesitaba plastificadoras, que se le ha ido todo, se le ha destrozado todo, ¿no? Y también necesitan humidificadores, así que si podéis aportar, luego os voy a dejar en mi historia los enlaces a estos perfiles y bueno, toda ayuda es poca. Pues sí, pues sí. Bueno, y nosotros vamos a empezar a hablar, bueno, un abrazo a todas estas personas afectadas, todo el apoyo y por supuesto que pidan ayuda, ¿verdad, Oliver? Sí, Es sí. importante. Y creo que también es importante, porque, bueno, al menos en mi percepción, que ante este tipo de catástrofe y tragedia, muchas veces sin querer hacemos caso al final a desinformaciones, Ujú. a bulos, a que contactemos bien quién necesita la ayuda, que sean fuentes fiables, etcétera, etcétera. Pero por ellos y por nosotros, porque al final creo que es importante, porque si no, Es muy importante. caos, desorganización y quizás Ujú, hagamos más daño que bien. ujú. Sí, es importante y sobre todo que a veces la buena voluntad no es suficiente, ¿verdad? Se Eso es. necesitan psicólogos especializados en emergencias que tengan, bueno, pues que estén cualificados para este tipo de situaciones. Sí. Y eso es importante. Bueno, pues vamos a hablar del tema de hoy, que me hace mucha ilusión hablar de esto contigo, porque además no tenemos mucho, no había mucha información al respecto, ¿verdad, Oliver? No, no. De hecho, es verdad que incluso se habla mucho, o incluso hay mucha Ujú. información en Internet, ¿no? Ya no hablo en investigación ni nada, ¿no? Sino que cuando vas a hablar un poquito de, como mindfulness está tan de moda, el término, ahora no, mindfulness está en la sopa, ¿no? Claro, mm, hay mucha información, pero no realmente información contrastada, programas sobre todo, intervenciones basadas en mindfulness, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hablar hoy, que realmente tenga una evidencia detrás. Entonces, de eso hay muy poquito. Y Es de muy hecho, complicado. claro, nuestra idea también de esto, ¿no? Que es verdad que lo hemos comentado en redes, tú mucho más que yo, que parece que no, pero mm, sabes mucho más que yo de redes sociales. Bueno, 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 no te Pues creas, fíjate, ¿eh? Estaba fíjate un el poco nivel. perdida hoy. Estaba un poco perdida, ya te digo que es mi primer directo en Instagram y digo, a ver qué hago, pero Sí, bueno, aquí estamos en sí, sí. conexión por lo menos. Y por eso también quisimos dejar un poco esa entrada en el blog, ¿no? Sobre mindfulness y TEA, que bueno, que si alguien se queda también con dudas o quiere un poco
saber de dónde salen todos los datos que vamos a comentar hoy, están ahí, ¿vale? Y es verdad que hay pocas revisiones sistemáticas y poco metaanálisis que realmente hablen de la efectividad de estas intervenciones basadas en mindfulness o intervenciones o programas basados en mindfulness en personas dentro del espectro, ¿no? Es Claro. muy poquita la evidencia que hay. Sí, sí, lo hemos comentado y es curioso porque esto nos hacía como querer saber más o querer tener testimonios de personas también en el espectro, ¿no? Que si nos están viendo y nos pueden dejar su opinión, sería estupendo si han practicado mindfulness y cómo lo han llevado a cabo, ¿no? Porque además es lo que comentábamos, que el espectro del autismo tiene esa característica y es que no se puede generalizar ni extrapolar herramientas y prácticas de manera estándar, ¿no? Que es lo que sucede aquí. Y no sé, en el enfoque del mindfulness, la evidencia se centra más en el cuidador, ¿no? En este caso. Sí, es verdad que ya poco a poco, fíjate, puede ser paradójico, ¿no? Pero no se contaba con la propia persona para evaluación, para incluso aunque fuera una investigación de tipo exploratorio, ¿no? O tipo observacional, ¿no? O de entrevista, ¿no? O de informe de a la persona dentro del espectro, preguntarle, oye, ¿qué tal la práctica? ¿Qué tal esto? Y ya no hablamos de mindfulness, en general creo que es un problema o un vacío, digamos, que hay en la investigación de esa fuente directa, ¿no? De recabar información. Entonces, claro, se centra muchas veces en el cuidador, ¿no? En el padre, la madre, el tutor, quien sea, ¿no? Y es verdad que hay mucha evidencia evidencia, y fíjate, todavía no digo si es eficaz o no, porque es verdad que hay mindfulness, yo siempre digo, mindfulness vale para lo que vale. No podemos pretender que al fin una herramienta o una técnica sirva para todo, y para todo el mundo y en todo momento, ¿no? Entonces se centra, es verdad que se centra mucho en la figura del cuidador, incluso programas, ¿no? Que si todos los programas, de hecho, están basados en MBSR, que al final es uno de los programas que está más investigado realmente, ¿no? Hay mucho más evidencia en MBSR y en MBCT, que es un programa más de corte terapéutico para todo el tema de estado de ánimo, de trastornos depresivos, y casi todo se adapta ahí. Pero claro, a la figura del cuidador. Evidentemente hay un beneficio si tú estás más en calma, estás más relajado. Claro, porque estamos hablando de una población que necesita, digamos, una ayuda muy específica. Entonces, si yo soy el primero que está estresado o desbordado, evidentemente mi ayuda no es eficaz. Claro. Entonces ya se ven beneficios. Pero es verdad que a poco ya hay más investigación, también lo comentamos, ¿no? Sí. Más centrada en el niño, en la niña, y menos en los adultos. Claro, es como que la problemática está en los niños y en las niñas, pero luego es como que hay un pequeño vacío, ¿no? También adolescentes, un poquito. Como bueno, ya está, ya no hay problemática, ¿no? Y no, y hay mucho problema en la independencia, en seguir con esas rutinas, ¿no? Que se establecen desde niños, de niñas, y sobre todo creo que la problemática, es verdad que hay bastantes cositas y depende, como tú bien has dicho, es muy diverso y depende de la problemática de cada persona, pero creo que la independencia es como muy central, ¿no? Que un adulto dentro del espectro sea capaz de trabajar, de hacer actividades, de moverse de forma independiente. Claro, es que tiene y hay muy poquito al respecto. Claro. Es que la autonomía también juega un papel fundamental ahí y sobre todo cuando hablamos del espectro, que es esa variedad, ¿no? Tan amplia en la que te puedes encontrar pues un niño con unas dificultades o unas necesidades de apoyo mucho más llamativas que otro que no lo es tanto, o incluso tener un diagnóstico, un mismo diagnóstico y unas características completamente diferentes. Una cosa de las que hablábamos es que tenían que tener en cuenta los profesionales de mindfulness o cualquier otra práctica relacionada, pues tener en cuenta ese perfil, ¿verdad? Ese perfil sensorial, ese perfil cognitivo, ese perfil emocional de la persona o del niño, en este caso en el espectro. Totalmente. De hecho, bueno, eso podría ser incluso una pauta genérica, ¿no? Es decir, si vas a trabajar con cualquier tipo de población, desde la psicología, por ejemplo, vas a implementar alguna técnica que quizás no sea psicológica, pero tienes que tener en cuenta alguna dificultad o ya no te hablo de trastorno, ¿no? Sino alguna problemática, es importante que la persona, primero, sea un profesional de aquello que va a impartir. Por ejemplo, si tú vas a impartir un programa de mindfulness, tienes que ser experto o dominar ese programa. Pero en este caso, incluso, si vamos a trabajar con población TEA, te hace falta también tener esa otra parte. Claro, entonces muchas veces se anima a los padres, a las madres a, venga, fórmate tú y lleva tú la intervención, ¿no? El programa, ¿no? Pero claro, al final un padre es padre y, claro, tiene mucha información y tiene la vivencia, ¿no? Pero
pero es muy complicado. Además, como decimos, creo que es algo a tener en cuenta que en los trastornos del espectro autista, por ejemplo, la primera sesión de cualquier práctica, incluso de una actividad extraescolar, es muy importante, porque de ahí depende de que la persona o el niño asocie a ese momento algo negativo o muy positivo. Entonces, es que tenemos que buscar, ¿no? De parte de los profesionales, en este caso del mindfulness, un guía o un terapeuta que conozca a ese niño previamente Es súper importante. y que esa práctica no vaya a interferir en lo que se está trabajando con él en otro contexto. Claro, de hecho, si normalmente es verdad que se pide mucha adaptación en cualquier programa, en cualquier intervención basada en mindfulness, por parte del profesional o la profesional, en este caso incluso tenemos que ser mucho más específicos, como tú bien dices, porque al final se pueden trabajar, digamos, pautas genéricas en grupo, sí, pero después, si ese niño, esa niña o ese adulto trabaja con pictogramas, hay que utilizar pictogramas. Si trabaja con una serie de rutinas, hay que adaptar esas rutinas, ¿no? Te digo, es verdad que hay programas genéricos, ¿no? Y de hecho lo dejo también en el blog, algunos programistas que empiezan a haber investigación sobre ello, ¿no? Que aplican, Poquito a poco. claro, intervenciones basadas en mindfulness y se están viendo ciertas mejoras, ¿no? Pero aún así es verdad que tienes que dedicar esa especificidad a la práctica y eso al final te lo va a dar el profesional, pero tanto de TEA como de mindfulness. Entonces, que yo entiendo muchas veces que tenemos esas ganas, ¿no? De hacer cosas y, oye, que esto es beneficioso, que me ha dicho que está muy bien y tal. Claro, pero hay que saber aplicar la técnica. Y muchas veces la formación es cuando trabajo con un profesorado y hablamos de tiempo fuera, ¿no? Es que el tiempo fuera no me, el rincón de la cama no me funciona. ¿Cómo lo estás aplicando? Pues quizás no es un problema de la técnica, sino en cómo estás aplicando la técnica o en qué momento. Y decir, yo tengo que saber la problemática para que la aplicación sea eficaz. Incluso más allá puede ser que para la persona una persona en concreta no sirva. Pues ya está. O sea, pero como cualquier otra técnica o herramienta, ¿no? Claro, pero en este caso hablaríamos de que no, cualquier práctica no es inocua, ¿no? En este caso concreto Eso con es, el TEA, que es algo eso muy es. importante, porque a veces tendemos a decir, bueno, voy a llevar a mi hijo a una práctica para que se relaje, lo clásico, para que se relaje un rato. Y nos pasa que a veces nos encontramos con eso de, ha estado muy bien. Ha estado muy bien, ¿qué quiere decir? Porque esto lo podemos extrapolar al ámbito educativo, ¿no? Ha estado muy bien en un TEA, a veces es una alerta de... Totalmente, totalmente, porque fíjate, si incluso un adulto totalmente funcional trabaja una intervención en mindfulness o algún programa o incluso alguna práctica suelta, fíjate lo que te digo, oye, encontré esta aplicación o este programa en la televisión, porque mindfulness está de moda, entonces está como muy, muy presente, ¿no? En muchos medios, ¿no? Y quizás acabas rumiando y acabas dándole vueltas a una problemática que tenías ahí y no lo sabías, pero es que estamos haciendo una mala praxis de la práctica. Y más en este caso, porque al final, claro, depende de muchos elementos que pensamos que no, que simplemente es eso, ¿no? Relajarme, Sí, calmarme, tal, pero hay que hacer un esfuerzo cognitivo, hay que hacer un esfuerzo, primero por esa adaptación, ¿no? Y por entender qué estamos haciendo. Entonces aquí sí que quizás la palabra no es dañino, pero sí que puede ser perjudicial en algunas circunstancias. Entonces, pero incluso con otras muchas sí, sí, prácticas también que pueden parecer inocuas y exacto. hacemos más mal que bien. Entonces, yo sé, fíjate un poco lo que hablamos antes de la tragedia de Valencia, ¿no? Muchas veces por ayudar y por venga, por tal, a veces puede ser más un impedimento que una ayuda, pero porque hay que hacer las cosas de forma organizada y bien y con, ¿no? Y con un Claro, sentido, una profesionalidad, sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Y, por ejemplo, yo te preguntaría, que es algo que seguro que le surge, una duda que le surge a las familias, ¿cómo filtrar un buen profesional de mindfulness? ¿Cómo saber si este profesional es el correcto? Claro, mira, importante, importante, yo estaría siempre, fíjate, por un psicólogo o una psicóloga. Primero, Ujú. porque es verdad que tú puedes hacer un programa MSR, por ejemplo, y tener un certificado que has estado 2 años haciendo práctica, retiro, formación teórica, sí. Pero en este tipo de población es importante saber en qué momento, aunque yo soy un experto en la práctica o la aplicación de una intervención de mindfulness, o en un MSR o en cualquier otro, creo que cuando hablamos de ciertas poblaciones es importante que también domines, porque en un momento dado tienes que quizás intervenir, o puede haber una crisis, la persona se puede desbordar de una manera u otra. Entonces es importante, o al menos acompañarte de un profesional o una profesional Un en ese guía. sentido. Ujú. Claro, es Un súper, decir, sí.
no vale solo con, al menos en mi opinión, no vale La solo con buena tener una voluntad, formación de ¿verdad? mindfulness. Claro, otra cosa es que, y de hecho lo podemos ver en las intervenciones, ¿no? Que se hace una práctica o un programa de forma puntual y entonces vemos qué ha ocurrido ahí, ¿no? Y quizás simplemente una persona, y le vemos en las investigaciones de, bueno, pues esta persona no es psicólogo, pero es tutor o es tal, que ha tenido una formación en mindfulness de tantas semanas o de tantos meses y ha hecho una aplicación. Vale, puntualmente está bien, pero lo que decimos, pueden surgir problemas y entonces estamos haciendo más daño que bien. Entonces, es interesante que cuando yo vaya a buscar ese tipo de aplicaciones, primero vea que es un profesional de lo que se está hablando, es decir, un mínimo tiene que haber, un mínimo que alguien, no a ella, es que yo he hecho un retiro un fin de semana, es que yo tengo un título de 25 horas de mindfulness, es que yo hago yoga. Sí. Con todo mi respeto para las personas que hacen yoga, pero es que son totalmente diferentes. Digamos que yo puedo estar formado en yoga o en pilates o incluso en otro tipo de intervenciones y no estamos hablando de mindfulness. Entonces, mínimo Claro, es que ahí que hay una pueda certificar eso. confusión. Sí, hay una confusión, ¿verdad? Está como todo entrelazado y todo se mete en el mismo saco. Sí, Y a veces es difícil diferenciarlo para las personas que están como espectadores, ¿no? Porque tú dices, bueno, máster en mindfulness tantas horas y dices, vale, pues será válido. Pero por eso que tenemos esos tips, ¿no? O banderas rojas para decir totalmente, cuidado. totalmente. Fíjate, y muchas veces yo, incluso en la propia consulta de psicología, yo siempre responsabilizo a la persona que vaya a ir a consulta, a preguntar al profesional cómo vas a trabajar conmigo, en qué estás especializado y cómo sueles trabajar. Porque tú tienes derecho, igual que cuando vas a un dentista o vas Ujú, a un fisioterapeuta oye, tú, ¿cómo trabajas? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Y en qué va a consistir claro. esto? Y entonces tú como profesional tienes que decir, oye, yo estoy formado en esto, estoy formado en lo otro, o vamos a trabajar de esta forma. Porque al final esto tiene que ser una relación de confianza. Pues esto igual. Entonces, yo sé que muchas veces da como incluso pudor, ¿no? Vergüenza, ¿no? Es Sí, decir, como bueno, yo me pongo en pedir manos, claro, es como que no confío, ¿no? Precisamente como quiero establecer esa confianza con este profesional o esta profesional, es importante que me saber explique si me por interesa qué. realmente. Ujú. Claro, Y porque es que mucho al más final en es estos eso. casos. Exacto, mucho más en estos casos, ¿no? En lo que parece que, que está como masificada la información también sobre respecto al mindfulness, ¿no? Y respecto al autismo también, ¿eh? Entonces es muy difícil para las familias filtrar bien y decir, vale, este es un profesional correcto y después también tener en cuenta eso, que puede surgir que incluso al niño o a la persona, pues esta práctica no le vaya bien y no pasa nada. Eh, Totalmente, totalmente. Es que crear, muchas veces nos empeñamos claro. como esto a mi amigo, a mi amiga o le ha dado tanto beneficio, o como lo he Ujú, visto en la tele, o como he visto o porque como a mí me gusta y me funciona, pues yo creo, no, al final esto es una herramienta, de hecho, incluso lo que comentamos antes, no hay muy poca investigación todavía. La evidencia todavía es difusa, es decir, hace falta mejores estudios, con más muestras, más población, que de hecho las variables están un poco más acotadas, ¿no? Es decir, uno de los problemas de mindfulness, por ejemplo, ya no digo solamente en TEA, sino en general, es que hay una diversificación del concepto. Entonces, claro, hay muchas formas de abordarlo a nivel de incluso académico. ujú, Entonces, claro, este programa me funciona, vale, pero este programa en otro contexto, más duración, cuando cambiamos, y hay tantas variables que al final no sabes realmente qué es lo que funciona, ¿no? claro, Y en este caso tenemos lo mismo, ¿vale? Con adolescentes sí, pero cuando han trabajado los padres. Pero cuando no estaba el padre, lo hemos evaluado en niños. No, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacerlo con niños, con adolescentes, con los padres, o con el adulto, ¿vale? Pero con adultos, y vamos a restringir mucho, que los que estamos en investigación muchas veces nos dicen, oh, es que soy muy... Claro, pero es que si tú lo restringes, tú lo dices, y lo abres, digamos, ¿no? A todo ese espectro, lo que tú dices, hay mucha variedad. Entonces, ¿por qué funciona el pictograma con esta persona? ¿Porque realmente tenía más independencia en este sentido? ¿O por la edad? ¿O incluso por el género? ¿O claro, porque realmente está bien estimulado desde casa? ¿O porque...? Entonces tenemos que intentar acotar para ver qué funciona y por qué funciona. efectivamente. Y además vamos, pienso, tener en consideración ese procesamiento diferente, ¿no? Porque al final, como hablo siempre, estas prácticas están hechas para personas con un procesamiento neurotípico. Nos olvidamos que hay otro tipo de procesamiento y otro tipo de estilo cognitivo que a veces pues no es, o lo adaptas o no es posible llevarlo a la práctica. Entonces, desde tu visión y desde tu experiencia, ¿cómo podríamos integrar
el mindfulness en la vida diaria de una persona dentro del espectro? Para Claro, gestionar fíjate, estrés, para gestionar emociones. claro, principalmente sería una reducción del estrés. Y de hecho, porque hay mucha relación entre reducción del estrés y regulación emocional. Claro, Exacto. en cuanto yo estoy más calmado, es más factible que eso que me desborda pueda, digamos, adaptarme, ¿no? O integrarlo, ¿no? Pero claro, en este sentido incluso, lo que es muy importante es hacer toda esa adaptación de rutinas. Es decir, claro, si ya en un contexto es necesario que sea un contexto predecible, imagínate en este tipo de práctica, que puede ser muy abstracto, ¿no? Porque al final Claro, sí, estamos sí, trabajando esa metacognición. Entonces tú tienes que tener muy, complicado. claro, muy controlado de que estemos trabajando lo que se supone que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, si la práctica esta semana vamos a hacerla, y fíjate, ya no es por días, ¿no? Sino incluso el tiempo que hemos dicho que va a durar, tenemos que ser muy rutinarios. Esto también lo hemos comentado en la guía, ¿no? Que es muy importante empezar con sesiones cortas y no desbordar a la persona ni sobrecargarla, Claro, porque claro. Y entonces, práctica muy concreta, incluso al principio muy repetitiva, para que veamos que realmente está controlando. Fíjate que es muy anti-mindfulness eso, ¿no? Porque al final cuando hablamos de mindfulness pero, no es forzarse. Pero en este caso exacto. tenemos que hacer una adaptación. Claro, También entonces, hablamos de ese hiperfoco, ¿no? Perdona que te corte, sí, Oliver. sí, sí. De ese hiperfoco autista, ¿no? Que la gente confunde mucho esa parte de, bueno, es que la persona dentro del espectro se hiperfocaliza en algo. Claro, pero lo hace de manera desajustada, desregulada. Y no es una conexión en la que esté consciente y la pueda aparcar en un momento determinado, ¿no? Como sería el mindfulness, que es consciente. Es muy Eso es. complicado eso y ahí puede resultar que sea contraproducente incluso ese hiperfoco a la hora de realizar una sesión y que el niño o la persona pues se focalice demasiado y después no sepamos o no podamos sacarlo de ahí. Es un poquito Eso es. complejo. Sí, sí, y de hecho, pero fíjate, pero incluso en un programa, en una práctica al uso, con otro tipo de población, tenemos ese problema porque pensamos y decimos, entonces, si mindfulness es eso, yo entonces normalmente ya me sale solo, ¿no? Porque yo Claro. cuando estoy haciendo algo que me encanta, ¿no? En ese estado de flow, ¿no? Que conocemos, ¿no? De ese estado de felicidad, ¿no? Yo estoy ahí, yo estoy en una tarea y se me pasa el tiempo volando. Claro, pero no eres consciente de que estás siendo consciente. Y ese Exacto. matiz marca totalmente la diferencia. Entonces, claro, ahora mismo estoy muy centrado en mi tarea, tanto que estoy abstraído a estoy centrado, pero soy consciente de que estoy centrado. Y la Eso lo voy cambia a, todo. claro, y me voy a desconectar en el momento que yo decida. Eso es muy Claro, complicado. También hablamos de esa conciencia, ¿no? Porque ya es difícil para nosotros, para las personas neurotípicas, tomar conciencia de nosotros, de ese yo. Cuanto más, aquí es un poco, claro. cuanto más una persona en el espectro, ahí es algo ya muy difícil, ¿no? Entonces, esta práctica de mindfulness, si la extrapolamos o la metemos en el contexto de una persona o de la vida diaria de una persona dentro del espectro, ¿qué beneficios o cómo podría esta persona utilizar esta herramienta complementaria, Ujú. podríamos decir, para anticiparse, por ejemplo, a un meltdown? ¿Podría ser una herramienta Sí, útil para... sí. Y claro, pero ahí pasa un poco como con las otras aplicaciones, ¿no? Tenemos que tener como una base trabajada, para que cuando yo lo necesite, sepa dentro de su repertorio, diga, esta es otra técnica que tengo dentro de mi repertorio una para repetición? eso es. Exacto. Claro que, fíjate, Como y un yo sé que todo engranaje, esto es muy paradójico, ¿no? Un claro, anclaje, perdón. totalmente. Y sé que es muy paradójico porque puede ser un poco incluso anti-mindfulness en el concepto, ¿no? Sí, De que estamos pero hablando de control, estamos hablando de rutina, ¿no? Pero en este caso tenemos que asentar una buena base para cuando a mí sea necesario, sea capaz de ese anclaje, ¿no? De decir, vale, ya sea me centro en la respiración, cojo mi pictograma, cojo mi cuaderno con pegatina como para orientarme, me voy a un sitio determinado que es donde yo estoy realizando la práctica. También tenemos que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Si normalmente ya hablamos de sonido, de ambiente cálido, etcétera, etcétera, eso en es ese otra caso, cosa que quería dejar claro. Desde las características autistas, los perfiles sensoriales, ese procesamiento sensorial es muy complicado sí, en lo que respecta a esta práctica, porque puede ser que tengamos que adaptar ese entorno, ¿no? Puede ser que el lugar donde se va a realizar esa sesión pues realmente sea incómodo y la persona no nos lo diga verbalmente. Entonces tenemos que estar muy atentos a otras características, a otros movimientos o síntomas que nos indican que esta persona no lo está pasando bien. totalmente. Porque
es muy complicado, nos podemos encontrar múltiples situaciones cuando hablamos de un espectro tan amplio. Entonces, tú como profesional, ¿qué recomendarías a otros colegas tuyos profesionales de este campo para que la práctica sea la adecuada en estos casos, ¿no? Que tienen personas con condiciones de neurodesarrollo diferentes, ¿no? A la típica. Fíjate, lo importante es que tú tengas una buena formación. En este caso es mindfulness, porque Ujú, damos por hecho, damos por sentado que tienes una buena formación dentro del espectro, ¿no? Es decir, que sabes en un momento determinado adaptarte a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel de herramientas, ¿no? Que tengas recursos en ese sentido, ¿no? De, pues si no me vale lo que hemos comentado antes, no me valen los pictogramas, vamos a hacer un diario, que no, me valen las pegatinas, que no, los colores, que no. Es decir, que yo tenga un repertorio ujú, adecuado para hacer toda esa adaptación. Pero es que después tengo que tener una buena formación en mindfulness. Primero, porque imagínate, es como si yo a mi hija quisiera enseñarle mindfulness, pero yo no sé mindfulness. Digo, venga, vamos a hacer lo que dice este libro. No sé si lo está, si está centrándose, si no, porque yo no lo sé. claro. Entonces, yo sé que esto es un esfuerzo, pero fíjate, creo que es mucho mejor incluso no entrar en este tipo de intervenciones por lo que me cuesta a mí, ¿no? Digo, vale, prefiero que no entre la gente a que diga, bueno, me leo un manualito, me veo un vídeo y lo aplico. No, no hagas eso. Es decir, si tú estás aplicando esto es porque crees, tú ya la has trabajado Ujú, y crees que puede ser beneficioso para tu hijo, para tu hija o para la persona que estés trabajando, ¿no? Como profesional, como cuidador, como sea, ¿no? Pero lo importante, lo fundamental es que tú tengas una buena formación para que puedas adaptarlo y que en un momento dado digas, oye, no, vamos a rebajar el tiempo. El entorno está bien, la práctica en concreto está bien, pero el tiempo, no podemos hacer 2 minutos o 3 minutos, no. O en un momento dado digas, oye, es que estaba yo utilizando, puede ser un gong, o puede ser una campana, o puede ser cualquier cosa, y en la evaluación previa que has hecho has dicho, no, es que no puedo utilizar esto, tenemos que, cambiar. nada de Ujú, componente auditivo, ¿no? Pero claro, eso lo puedo adaptar yo porque tengo suficiente formación para en, hacerlo. en- claro, Es que es porque si muy no, digo, difícil. no, es que esto, y eso muchas veces nos lo encontramos, ¿no? Profesionales que hacen como a rajatabla el programa y son inflexibles en este sentido. No, es que ahora va esto y toca lo otro. Si ya de normal eso puede ser contraproducente, en este tipo de, De de, de personas, situaciones de personas, totalmente, va. mal. Muy mal. Es que siempre hacemos hincapié, ¿no? Y considerábamos que esta charla también era muy importante para las personas que tengan en consideración que es muy importante encontrar profesionales cualificados y que estén especializados en esto, en concreto en mindfulness y en autismo, ¿no? Porque al final podemos crear un ambiente muy desagradable para la persona, podemos interferir en sus respectivas terapias y no todo es tan fácil como nos lo pintan, ¿no? Entonces es muy importante, claro, porque a veces nos encontramos que parece que tenemos remedios mágicos e inmediatos para todo y que esta técnica de mindfulness que sale en un post, pues te va a cambiar la vida en 5 minutos y a veces no es así, en general no es nunca así, pero, Totalmente, pero, totalmente. pero claro, por eso es importante recalcarlo, ¿no? Y también ¿qué diferencias hay entre, te voy a hacer una pregunta un poquito, ¿qué diferencias hay entre la meditación y el mindfulness? Porque creo que se confunde mucho también. Es Sí, que yo sí. medito, es que yo hago mindfulness. Bueno, Yo hago yoga. yo hago yoga. Que es lo que decíamos antes, ¿no? Y de hecho muchas veces hablas con alguna persona y dices, bueno, pero todo es oriental. Bueno, Claro. ya, y los fideos Sí, también, sí, pero no estamos todo en el hablando mismo saco, de, venga. ¿no? Claro, entonces es verdad que, y de hecho es lo que decíamos antes, ¿no? Es una problemática dentro de mindfulness, ¿no? Incluso a nivel académico, porque al final es una problemática en el sentido de que hay muchas definiciones, porque el concepto es muy Ujú, amplio y de hecho de investigación normalmente nos centramos más en los programas que trabaja cada programa para ver si realmente funciona y por qué funciona, más que entrar en ese apartado filosófico, entre comillas, ¿no? De definición de los conceptos, ¿no? Pero básicamente la meditación, digamos que sería una forma, ¿no? Una herramienta ujú. de practicar mindfulness. Es decir, la parte Vale, formal de tampoco la es eso. herramienta Ujú. la podemos hacer a través de la meditación, pero no significa que la meditación sea mindfulness. Y creo que esto hay muchas veces confusión, ¿no? Esta- es que es una confusión generalizada, porque es que creo que a veces, como está entrelazado, es como que hay la gente tiene esas dudas, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a aclararlo también, porque he hablado también muchas veces con personas adultas en el espectro que, bueno, que dicen, es que la meditación me va muy bien.
Pero claro, a veces confundimos esos términos, ¿no? Por eso te lo quería preguntar. Sí, y de hecho, es verdad que mindfulness es una traducción inglesa de una práctica milenaria, es decir, que es una Ujú, práctica que de ahí también viene la meditación. Es decir, que yo creo que esa confusión dentro del origen, ¿no? Dice, bueno, pero es que realmente mindfulness, es decir, la meditación abarca el mindfulness, porque la meditación es mucho más antigua. Digo, ya, pero es que esto no se trata de ver quién gana, ¿no? ¿Quién tiene más años, ¿no? exacto. ¿Quién tiene más experiencia, ¿no? Es que son conceptos muy diferentes. Porque si mindfulness, digamos, le quitamos esa parte académica, ¿no? Esa parte, digamos, basada en la evidencia, ¿no? Esa Ujú, parte de, oye, el concepto entonces dejaría de tener sentido, sentido, ¿no? Porque al final es, claro. oye, esto dentro de la intervención en población para reducir el estrés, para mejorar el estado de ánimo, para lo que sea, ¿no? Esto realmente funciona y a eso le hemos llamado mindfulness o atención plena o conciencia plena, ¿no? En Ujú, español, ¿no? Pero, y también hay investigación con la meditación. Pero si no definimos bien el término, es muy difícil después evaluarlo. Porque es que es así. Entonces, que en nuestro día a día hablemos, es como cuando hablamos de afecto, hablamos de sentimiento, hablamos de emoción, ¿no? En nuestro día a día lo confundimos los términos. Y está bien, porque sí, no vamos a estar pedantes, ¿no? A no ser que tengamos cena familiar con el cuñado, ¿no? Y digamos, claro. bueno, este término es diferente porque no, pero a nivel académico sí es importante definir los términos porque no es lo mismo el afecto, la emoción, el sentimiento, igual que no es lo mismo la meditación zen, la meditación vipassana o mindfulness. Son conceptos Conceptos diferentes. diferentes. Entonces eso, claro, que en nuestro día a día nos va a dar un poco igual. Pero cuando queremos hacer una buena intervención, una buena aplicación o una evaluación, esto hay que tenerlo en cuenta. Porque de hecho no es lo mismo buscar evidencias, por ejemplo, de intervenciones basadas en mindfulness que intervenciones de meditación. O ya te digo, o tipos de meditación. No es lo mismo. Entonces, y creo que muchas veces también nos confundimos a la hora de acudir a un profesional Ujú, o a acudir a un centro, una asociación, etcétera, etcétera. Y por eso digo que yo también como usuario, como cliente, como paciente, como lo que sea, tengo esa responsabilidad de informarme realmente de en qué estás formado, qué experiencia tienes y qué vamos a hacer. claro. Y que tengas claro y yo tenga claro qué vamos a hacer y en qué vamos a trabajar, porque quizás no me interesa. Ujú. Entonces, por lo que estamos hablando, podríamos decir que el mindfulness, a pesar de la carencia de estudios que hay actuales sobre el tema, ¿no? Podríamos decir que sí tiene unos beneficios respecto a la bueno, al ajuste o a la reducción del estrés y la ansiedad en las personas dentro del espectro. Podríamos decir que influyen las edades, porque es muy difícil, ¿verdad? Cuando hablamos de practicar mindfulness en una edad temprana, yo lo veo difícil, a no ser que pueda ser un ratito de intentar relajar a ese niño de alguna manera, ¿no? Pero no de obtener ese beneficio de Sí, base de que es hecho, el fíjate, cuando hablamos mindfulness. de población neurotípica y hablamos, por ejemplo, de niños de 6 años que están empezando a desarrollar empatía, están Están empezando, empezando. cada uno a su ritmo. Exacto. Hablamos de personas Exacto. con 25 años y 30 y están Que en ello, ¿no? tampoco hay Imagínate. ahí, lo hemos hablado, lo hemos hablado. Claro, pues Justo lo entonces, hemos hablado. un niño con esa edad necesita parque, necesita pintar, necesita que estés con él jugando y no necesita mindfulness. Es Exacto. decir, si es que Es que lo digo porque ahora mismo nos estarán viendo también, nos van a ver posiblemente familias y dirán, bueno, pues voy a llevar a mi niño. Espérate, es que hay etapas para todo, ¿no? Y por eso es totalmente. importante tener en cuenta esto, porque también nos podemos encontrar que haya profesionales, podríamos llamarlo entre comillas, que digan, sí, sí, vamos a practicarlo. Y esto pueda ser, generar un caos en la rutina y sobre todo en edades tempranas, ¿no? Que es tan Totalmente. importante Y cualquier tipo que de quizás son intervención. recursos de los que estás haciendo uso y que eso no te va a aportar un beneficio y podrías destinar esos recursos a otra cosa que Exacto. sí que realmente fuera beneficioso y no lo estás haciendo por esa utopía, ¿no? De pensar que va a venir muy bien, porque yo en esto siempre hago mucho, soy muy pesado en esto, pero es que creo que es importante el formarte tú. Es decir, pero fíjate, incluso hablo con docentes, ¿eh? En los colegios. Eso es otro tema que quería yo tocar, que es el del ámbito educativo y el alumnado TEA. ¿Hasta qué punto podríamos implementar esto, eh, estos Claro, recursos, ¿no? fíjate, hablamos de lo, igual que lo que estábamos comentando antes. Si estoy desbordado simplemente por el número de alumnos que tengo y por las cosas que tengo que afrontar, como para ponerme yo encima a hacer implementación de esto Claro. de forma específica. Es que es una locura, porque es que no tenemos Es ni lo muy básico. difícil, ¿verdad? Es Al muy final en la difícil. práctica es muy difícil. Ujú. Es muy difícil. Por eso, mínimo,
o más bien, más que mínimo, yo me centraría en, oye, me lo voy a aplicar yo, voy a empezar yo a hacer esta formación, porque es que en cuanto yo esté más calmado, gestione mejor mis emociones, sea mucho más consciente, sea capaz de darme cuenta de que no tengo un buen día hoy y que me voy a tomar las cosas, voy a relativizar mucho más como docente, Ayudaría esto va a hacer muchísimo, mucho más en tu aula y claro, el clima de tu aula va a cambiar porque tú estás mejor. Que a veces nos pensamos este falso egoísmo, ¿no? De, uy, yo solamente voy a mirar yo y no mis niños y tal. Es que si tú trabajas para ti mismo, para ti misma, ya estás trabajando con tu alumno. repercute, exacto. Ujú. Totalmente, totalmente. Entonces, no es egoísmo, es al contrario. Si miras por ti, estás mirando por tu alumnado. Y entonces, incluso este alumnado del espectro se va a ver beneficiado, pero porque yo estoy más en calma, le voy a contestar mejor, por lo que sea, Voy a ¿no? ser más Pero paciente, estás más voy a disponible, tener... Ujú. claro. Entonces, porque cuando uno está nervioso o está inquieto o está desbordado o desbordada, Se normalmente nos cometen respondemos errores, como, se claro, no cometen respondemos como errores. queremos, no estamos igualmente atentos, nos arrepentimos después, ay, lo que he dicho, lo que tal, no, no tendría que haber, me siento culpable, es decir, todo ese tren que descarrila, ¿no? A nivel Sí. emocional y que realmente muchas veces porque queremos implementar cosas por encima de nuestras posibilidades, digamos, ¿no? Y no hay que olvidar que es que quizás no tengo los recursos, quizás no tengo la disposición, quizás no tengo el aula y quizás no tengo incluso yo las habilidades como para estar yo bien, como para implementar cosas. Y la realidad hoy en día es que en educación, en muchos ámbitos, tenemos muchas carencias de recursos. Entonces, claro, yo Muchísima falta entiendo de recursos, muchísima. muchísimo. Y lo que me Y decíamos antes, mindfulness no es una varita mágica. Y yo estoy muy de acuerdo cuando las personas me dicen, es que no estamos para practicar mindfulness. Claro, es que estás para dormir, estás para descansar, estás para sobrevivir. No te metas en otra cosa. Que parece que estoy metiendo, no hagas mindfulness, no, 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 sino no, que pero si lo vas a bueno, implementar, es tengamos que un una buen profesional responsabilidad. es, es el que dice lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿no? La realidad. Y, y no vendiendo pues falsas expectativas, ¿no? Porque al final, dentro del espectro autista, nos encontramos con muchas falsas expectativas respecto a métodos milagro, etcétera, que al Demasiado. final no solo es una pérdida de tiempo, sino que es contraproducente y se pierde un tiempo muy valioso en el desarrollo de, sobre todo en edades tempranas, ¿no? De una intervención adecuada y ajustada para sus necesidades y características. Por eso es tan importante este directo. Y me parecía también que habíamos quedado ahí en aquella formación que hicimos, Sí, que era pues muy enfocada a eso, al cuidador, ¿no? Y al sí, final, en lo que hemos hablado, antes de este directo, hemos llegado ahí un poco a la conclusión que con las investigaciones recientes, al final, es incluso más beneficioso que empiecen los padres a sí, realizarlo, sí. De ¿verdad? hecho, hay más investigaciones del trabajo del mindful parenting, ¿no? Del trabajo de mindfulness con padre o con madre, o bueno, con las personas que sean cuidadores, ¿no? De otros, ¿no? De otras personas que estén dentro del espectro. Es mucho más beneficioso, sobre todo en mujeres, porque son las que están peor, ¿vale? En general, las madres son las que normalmente tienen más estrés. Entonces, es verdad. Igualmente también, por eso, falta estudios y faltan estudios que sean de calidad, RCT sobre todo, ¿vale? Que tenga un grupo alternativo, un grupo de control activo, es decir, vamos a comparar, Mindfulness funciona, pero Mindfulness funciona mejor para reducir el estrés que otra técnica, que otra cosa, o solamente funciona mejor que no hacer nada, ¿no? Que esto muchas veces, cuando hablamos de investigación de calidad, nos referimos a esto, ¿no? Esta técnica quizás funciona, pero si cuesta más implementarla que otra cosa que ya se está haciendo y funciona, quizá entonces Hay que no tiene valorar, beneficio, es ¿no? verdad, porque al final, por eso hablamos de, en este caso del autismo, de contar con la visión del terapeuta que esté Totalmente. llevando al niño, ¿no? Porque él mejor que nadie va a decir, bueno, pues igual esta técnica es contraproducente o es maravillosa incluirla en esta situación o en este momento, ¿no? En este contexto cuando el niño pues esté demasiado agitado o como una herramienta Eso es, de urgencia, podríamos decir, eso es. ¿no? Pero por lo que hablábamos y la falta de investigaciones respecto a las personas y a los niños dentro del espectro, llegábamos a esa conclusión, ¿no? Que quizás es mejor Sobre, empezar por sobre el todo, cuidador. de hecho, fíjate, sobre todo en los adultos, hay muy poquita investigación. En niños dentro del espectro, sí. En padres o cuidadores, también. Ujú. Pero en adultos hay muy Muy poquita poca, evidencia. ¿verdad? Entonces, claro, lo que decíamos antes, como los estudios realmente todavía eh, no son homogéneos, ¿no? No vamos centrados realmente en un tipo de intervención o un tipo de programa, porque hay muchas aplicaciones basadas en mindfulness, para bien y para mal.
Entonces falta concreción de, oye, esto funciona, pero ¿por qué funciona? Es decir, ¿qué estamos trabajando ahí? Ya no, fíjate, no en los beneficios, ¿no? Si es para el estrés, para la gestión emocional, para la atención, sino, oye, cuando yo aplico esto, ¿qué es? ¿Porque tengo a un profesional que lo está guiando? ¿Es porque utiliza un audio en lugar de algo presencial? ¿Es porque ha sido presencial? ¿Es porque han sido 8 semanas, 6 semanas? Es decir, lo importante es entender qué es lo que está ocurriendo ahí Y qué es para entender que esto lo que... funciona. Exacto. Y con Exacto. adultos, por Es- ejemplo, hay muy poquita investigación. Y sobre todo que se cuente con el adulto o con el niño. Porque normalmente se le claro, pregunta al padre, a la madre o al cuidador. Y entonces, quiera o no, está un poco sesgado. es que nos Porque no olvidamos tenemos... también de esos adultos en el espectro, pues que están, podríamos decir, en ese nivel uno, ¿no? Lo que llamamos o se llama Asperger, y que pueden y tienen voz, voto para explicar. De todas formas, voz y voto lo tienen todos en el espectro, ¿eh? Solo Totalmente. necesitan las herramientas específicas para poder comunicarse, ¿no? Y a veces nos olvidamos de eso. Pero en este caso sí, las personas adultas autistas, la comunidad autista, estaría estupendo que nos dieran, que nos mandaran Sí. testimonios, que lo hemos hablado, por favor, si han probado esta técnica, que han sentido, cómo la han adaptado, ¿no? a sus características sensoriales, y si han notado, pues, a lo largo del tiempo, si lo han hecho de manera continuada, si no lo han hecho de manera continuada. De todas formas, dejaremos correo luego para que nos dejen sus testimonios. Y también queríamos ver si teníais alguna pregunta en el chat para Oliver, que yo es que creo Aprovecharme. que no he leído ninguna, pero si tenéis alguna pregunta estaría genial que nos la trasladéis y os la contestamos dentro de las posibilidades, ¿no? Vamos a ver. Yo no sé dónde le he dado ahora, ¿eh? Me perdonáis, ya. Estoy un poco descolocada con el Bueno, no te directo porque ya sabes preocupes. que bueno, es el primero, pero creo que va bien. Otra cosa es que también lo hemos comentado, no lo hemos compartido, pero a raíz de del post que hizo, de la entrada en el blog que hizo Oliver, decidimos también realizar como una especie de guía, ¿no? Se me ocurrió una guía práctica que podéis acceder a ella en la entrada del blog de Oliver, y ahí pues tenéis una guía, como digo, es práctica, pero no solo para las familias, sino para los profesionales en este caso, de cómo implantar esta técnica correctamente en personas dentro del espectro. Y creo que está bastante bien y puede ser de gran utilidad por si os interesa. Sí, También y sobre dejaremos todo los porque enlaces. tiene algunas cuestiones básicas que muchas veces dejamos de lado o obviamos porque son básicas y creo que es que hay que tenerla en cuenta, como comentabas de la adaptación, de El hacer una buena evaluación, entorno, etcétera, la etcétera. estructuración. Es que es muy importante porque nos podemos encontrar con un niño que pues se pone en una esterilla, vamos a poner una situación, ¿eh? Un ejemplo. Se estira en una esterilla y no tiene ningún problema porque tiene, por ejemplo, hiposensibilidad, que es esa reducción, ¿no? en el estímulo. Y otro que tiene hipersensibilidad y está siendo súper incómodo, entonces en vez de centrarse en lo que está pasando en la sesión, va a estar centrado única y exclusivamente en esa esterilla que le está incomodando. Entonces, la sesión, por tanto, no va a tener ninguna validez y Totalmente, y va a totalmente. ser además una asociación negativa de ese momento, que es lo que queremos evitar. Por eso esta guía hemos tocado varios aspectos, tanto el perfil sensorial como sobre la sobreestimulación del entorno, ¿no? Porque desde una persiana que quede un hilito de luz y le esté dando, pues que tenga hipersensibilidad lumínica y ya esté desconectándose de la actividad. Totalmente. Son muchas cositas que a nivel sensorial hay que tener en cuenta en esta práctica. Y otra cosa que también comentábamos en esta guía es lo que hablamos antes, ese hiperfoco, ¿no? Que tenemos que tener cuidado y hacer las sesiones de manera cortas y de manera progresiva, porque lo mismo que se puede conectar en un momento determinado a un punto, podríamos decir, después va a ser muy difícil de sacarlo de ese punto. Entonces estaríamos hablando que eso ya no es mindfulness. Totalmente. Pues es muy importante esto. Es que, claro, de hecho, las sesiones de mindfulness al uso sería justo todo lo contrario, ¿no? Oye, hay un reloj que está sonando de fondo y te molesta, intégralo en la práctica. Hay una luz de, intégralo en la práctica. ¿Tienes incomodidad? Claro, Intégralo en la práctica, porque se es que esto, supone que lo que exacto, estamos trabajando es eso, es que empieces a tolerar la incomodidad, los pensamientos que vienen con tareas de después, pero es que en este caso, justamente lo que tenemos que hacer es tener
el mayor control posible, pero eso es imposible si no hemos hecho una buena evaluación y una buena adaptación del contexto, del entorno, del tipo de práctica, de su Exacto. duración. Incluso cuando se tienen que, perdón, que conectar con su propio cuerpo, ¿no? Que Claro, es algo que para las personas neurotípicas nos parece algo tan simple, ¿no? Bueno, ¿y qué más? que ¿Qué se da por hecho. sensación vas a tener? Claro. ¿Qué sensación negativa vas a tener, ¿no? Si te conectas con partes de tu cuerpo, pues en ellos sí puede Totalmente. desajustarse. Tienes que tenerlo en cuenta porque si no, como tú bien dices, no estamos realizando el objetivo de la práctica para lo que lo estamos haciendo, digamos, incluso en un momento dado puede ser contraproducente. Claro. Entonces, que igual que decía antes, que no quiero desanimar a la gente de que no haga No, mindfulness, no, es ¿no? que es verdad que estamos cogiendo un tinte un poco Pero, desanimando. pero, Bueno, el mindfulness, claro, cuidado. No, pero no, nos gusta pero si ser hacemos las cosas, las realistas. hacemos bien. Y si tú ves que no puedes trabajar en grupo, quizás no puedes trabajar en grupo y tienes que trabajar de forma individual o con 3 personas dentro del espectro que cumplan ciertas características y que Cierta, tú creas que esa exacto. práctica la puedes adaptar. Entonces, estupendo y tenemos que hacerlo como por grupos o por niveles. Es decir, porque muchas veces vienen, si no, esas soluciones mágicas de, tú haces esto a diario, utilizas esta aplicación En realidad es lo que y estamos intentando evitar en este directo. totalmente. Porque a veces esta franqueza puede decir, bueno, pues ya ni me atrevo. No, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que cuando lo vayamos a practicar, que posiblemente encontremos unos beneficios mayoritariamente en las personas dentro del espectro, unos beneficios con esta práctica, si no, no haríamos este directo. Claro, Pero que es muy importante en este caso, porque por esa diversidad y amplitud de lo que es este espectro autista, que es muy importante tener en cuenta todas estas características que estamos hablando, perfil sensorial, estilo cognitivo, perfil emocional y también entorno. No solo, claro, totalmente, es que tenemos que totalmente. tener en cuenta muchísimas características para que ese implantar esta práctica tenga beneficios reales. Lo que queremos decir es que a veces llevamos a nuestros hijos o llevamos pues yo qué sé, a usuarios, podríamos decir, a usuarios de asociaciones a realizar prácticas que realmente no están teniendo un beneficio real, sino que estamos pasando el rato. Y ahí pasando el rato te puedes sentar en un banco en el parque y pasar el rato. Y Entonces, destina los recursos a otra cosa, pero totalmente, exactamente. totalmente. Entonces, lo que queremos decir es que si se va a realizar una práctica de este tipo, pues que se haga de manera correcta y que se tengan en cuenta todas estas cosas que estamos diciendo aquí y que, por supuesto, hay unos beneficios que están evidenciados, ¿no? En la población general. Eso es, eso es. Entonces, y fíjate, hay una gran diferencia entre la práctica y de hecho parte de mi tesis fue en ese sentido, ¿no? Entre la práctica que está supervisada y la práctica que no está supervisada. Es súper importante que haya alguien facilitándote esa práctica y que sea alguien sea un profesional, lo que decíamos al principio, ¿no? Al comienzo del todo, ¿no? Porque es verdad que ahora hay muchas aplicaciones para cualquier cosa. Y lo malo de este tipo de aplicaciones, de lo que decíamos antes, de que mindfulness se ponga de moda, ¿no? Para bien o para mal, es que hay muchas aplicaciones, por ejemplo, que ahora ofrecen mindfulness. Ujú. Que hay muchas que dicen que son mindfulness y no son mindfulness, pero contando las que se ofrecen mindfulness, incluso aunque sean aplicaciones que están bien hechas y sean audio o audio guías que están bien hechos, ¿no? Y es verdad que hay bastante. Hay mucha diferencia cuando tú haces una aplicación tú solo, tú sola en tu casa, a cuando hay alguien que te guía la práctica y puede estar supervisando ahí, oye, ¿cómo ha ido? ¿Cómo no ha ido? ¿Qué has sentido? ¿Qué has experimentado? Pues si eso ya en población neurotípica es per se es así, imagínate en este tipo de intervenciones. Entonces, eso que no es bajar de una aplicación, ay, mira, pues qué guay, mindfulness funciona para relajar, venga, vamos a poner los dos con una aplicación y nos ponemos a escuchar un audio o empezamos a hacer... Ujú. No, no. Es decir, fórmate, míralo bien y mira a ver si eso está bien adaptado para la persona a la que estás cuidando, para las personas con las que trabajes en una asociación o en una consulta psicológica o en donde sea. Tienes que adaptar eso y no lo dejes, porque no es como el que ve un vídeo de relajación, sigue las Claro, es que pautas, también es como que minimizan también, ¿no? Lo minimizan de alguna manera. totalmente. Como una práctica, bueno, pues a veces incluso metida en la New Age, ¿no? Esta, ¿no? Y todo al mismo saco y entonces, Desgraciadamente. a que sí, desprestigia también esa práctica, ¿no? Y me apetecía también desde tu visión y como formador e investigador que también desmientas eso, ¿no? Que al final esta práctica es efectiva, tiene evidencias cuando cae en un profesional cualificado y con una base de psicología, ¿no? Es muy Claro, de hecho, importante.
Fíjate, yo recuerdo hace unos cuantos años cuando, de hecho que vas al gimnasio y haces yoga o haces Sí, pilates o sí, haces lo que sea, ¿no? Y normalmente de este tipo de sesiones en cualquier gimnasio o en la mayoría, ¿no? Ahora no voy a decir en todos, pero en la mayoría, ¿no? Cuando tú haces alguna práctica, después haces unos estiramientos, haces incluso una pequeña relajación, ¿no? Como una salida de la práctica, ¿no? Ya te digo, ya sea pilates, yoga o lo que sea, o incluso bici, ¿no? Estamos haciendo una sesión de spinning, ¿no? O de lo que sea. Y claro, cuando empezó a ponerse el término de moda, yo recuerdo en alguna clase que íbamos y al final dice, venga, vamos a hacer una vuelta a la cama, venga, vamos a hacer un ejercicio de mindfulness. Y claro, no, esto es como el que no pinta y dice, a ver, oye, esto es una pintura, o toca heavy metal y dice, ay, va a tocar heavy metal, a ver. Y te das cuenta de que empezamos a hacer visualizaciones, relajaciones, o sea, una serie de prácticas que no digo que sean malas ni que no sean adecuadas en ese entorno, ujú, pero no son mindfulness. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú estás en consulta o estás en formación, muchas veces te vienen personas y te dicen, sí, yo hago mindfulness en el gimnasio, o no, yo he hecho siempre yoga, entonces yo siempre he hecho mindfulness. Y dices, no, eso no es. ¿Qué has hecho? Pues me imagino a la playa, me he relajado, me tal y cual. Entonces, eso no es mindfulness. Entonces, claro, viene mucha gente como de rebote porque como el término es de moda, tú dices, claro. a mí me gusta cómo suena, o me gusta la acogida que tiene, ¿no? Que me va a venir más gente porque digo que hago mindfulness en lugar de relajación, o en lugar de alguna práctica místico-mágica. ¿Qué ocurre? Que eso no es mindfulness. Entonces, claro, cuando vamos a algún profesional, dice, es que esto es muy complicado, esto es muy complejo, o esto es que me tengo que poner todos los días. Claro, o sea, Claro, los beneficios no claro. vienen de la nada. Pero con esto y con cualquier otra cosa. Tú Con quieres. cualquier práctica. Es que en la actualidad tenemos ese problema de las redes sociales, que tienen sus pros y sus contras, ¿no? Pero Receta es de tremendo, dos ingredientes, ¿no? Y encima riquísimo. es tremendo lo que está pasando en redes sociales porque es que se venden unas barbaridades que es muy difícil luchar contra eso también, ¿eh? Porque al Totalmente, final te quedas como en la totalmente. minoría. Es lo que... Fíjate, tendríamos que ser como el comedista. A nosotros nos gusta mucho en casa ver a Miquel, un saludo a Miquel desde aquí, porque claro, él dice, todavía la gente se cree que un plato, ¿no? O una receta va a estar buenísima con solo dos ingredientes, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Y La pues tarta con esto es dos igual. ingredientes, ¿verdad? La tarta mágica. Claro, come fruta, mira, fruta, sin procesar, un solo ingrediente y está riquísima y tiene un montón de nutrientes y beneficios y tal. Que yo entiendo que para las redes y tal queda muy bonito y queda muy atractivo y está. Pero esto de los dos ingredientes es como cuando hablamos de una intervención terapéutica, cuando hablamos de un ejercicio, cuando hablamos de. Y mindfulness más todavía. Entonces, tú quieres cambiar las cosas, tienes que hacer las cosas de forma diferente. Esto es lo de siempre. Yo quiero que me ocurran cosas diferentes, pero quiero seguir haciendo lo mismo. Pues no, como cuando hablamos de las dietas, ¿no? Ay, me voy a poner a dieta, claro, te va a poner a dieta y después sigues comiendo como antes, que es lo que te genera el problema. Entonces el concepto de Uy, dieta quizás no está bien, ¿no? Tenemos que aprender a perdón, comer, pues esto es un poco perdón, igual. porque se No me te va a preocupes. meter el gato en Si tienes cámara, lo gato, siento. vas a querer protagonismo. Eh, Pues con mindfulness es un poco igual. Si tú quieres realmente tener beneficios, tienes que trabajar, tienes que implementarlo. Pero es que en esa propia implementación es donde vas a obtener los beneficios. Es que no queda otra. Entonces, ¿que me merece la pena? Perfecto. Que no, pues quizás que te tienes que replantear hacer otra cosa. O Exacto. buscar un momento adecuado, que también es eso, ¿no? Muchas veces no es nuestra prioridad porque quizás no es el mejor momento. Por lo que decíamos antes, ¿no? Tengo que asumir otra problemática o tengo que destinar mis recursos a algo más básico que empezar a manipular una herramienta, sobre todo cuando hablamos con niños dentro del espectro. Es que quizás tenemos que empezar a estimular, yo tengo que empezar a acostumbrarme, a coger una rutina, etcétera, etcétera, y luego o como Ujú. mucho empiezo a trabajar yo y que me venga a mí bien y luego, porque hemos dicho que eso, y ya la evidencia está Eso es lo que demostrando queríamos, que sí. hay un beneficio indirecto, ¿no? Entonces, ya está, no te compliques la vida, ponte tú. Y que después de la oportunidad o te gusta o crees que puedes llevarla a cabo, perfecto. Incluso cuando Pero ya, los padres, exactamente, cuando se formen los padres y obtengan esos beneficios, después también incluso pueden hacer pues sus ratitos de sesión, ¿no? Adaptada con su hijo, que también va a crear eso, un vínculo y un momento de conexión muy bonito, que también es importante en estos casos. Entonces, pues bueno, a veces no todo es tan ideal como querríamos, en este caso las prácticas, como digo, no están siempre enfocadas para todo tipo de mentes, para todo tipo de pensamiento y procesamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues siempre que hablamos del espectro autista, pues adaptarse. Y mi gato en el medio, perdón.
Pero Ya se mira, ha, está ya se ha genial, cansado, dice. está Bueno, genial ya he hablado que demasiado. vayamos a hablar de mindfulness y nos tengamos que adaptar. Está estupendo. Exacto. Pues sí, es que siempre chupando cámara. Este Es un gato, es un es un gato. gato. Bueno, pues no sé si la gente tiene alguna pregunta. De momento yo no he visto ninguna. Eh, si tenéis alguna duda y no la habéis planteado ahora y la queréis plantear después, dejaremos también este directo grabado. Espero guardarlo correctamente, que creo que sí. Y, y Si no, poco más que ya tenemos decir, ¿verdad? excusa para vernos otra Ya vez. Si tenemos. no, Sí, sí. hacemos otro. Nosotros siempre encontramos algo para, para hablar y además es que ha estado muy interesante porque la gente puede pensar que este directo ha surgido así, venga, pues lo vemos y tal, ¿no? Hemos estado investigando, hemos estado hablando sobre el tema, hemos visto qué podíamos decir eh, fiablemente y que Sí, no, y que funciona y que no, que es muy importante también decir a veces eso, pues esto funciona, lo otro no, esto no lo sé, que es una contestación que puede parecer, bueno, pues menudo profesional no lo sabe, pues quizás es el que, del que te tengas que fiar más, totalmente. ¿verdad? Además, el método científico, la ciencia en general, es así. Mira, esto es así de momento. Quizás sale otro estudio, quizás hay otras aportaciones y dicen, oye, pues esto que pensamos que era así no es No así. es así. Pero, y creo que eso es genial. Entonces, yo le diría a la gente que huya de estas cosas siempre, nunca, todo tan universales. No, esto te va a funcionar siempre. Siempre. Ay, yo ya diría, ay, Bueno, sí, es como una red flag ya. total. Huye, huye rápido, ¿no? Lo mismo que cuando hablamos del espectro autista y lo mismo del revertimiento del autismo, no, huye, el autismo es una condición, no es una enfermedad. eh, Totalmente. y bueno, pues a veces, igual que, bueno, pues otros temas que no vamos a hablar aquí, ¿no? Como algunas pociones mágicas, vamos a decirlo así, que después nos, que son, pues imagínate, un riesgo para la salud, ¿no? De la persona. Totalmente, Y ahí totalmente. siguen, ¿eh? Y ahí siguen. Y es muy difícil de erradicar Pero porque estas, es muy, pero es muy perdón, llamativo. O sea, esto al final tiene una problemática, tiene una preocupación, tiene un desasosiego y entonces te dicen, oye, esto funciona bien y tal, y fíjate, y hay testimonios, supuestos testimonios y tal. Entonces, en ese momento de vulnerabilidad, lo compras. Ujú. Lo compras y dices, venga, vale. Porque, pero en parte porque necesito creérmelo eso. Es que Necesito ver necesita, que algo claro, funciona. en los inicios las familias necesitan, ¿no? Pasamos y pasan por diferentes etapas que son inevitables y una de esas es buscar eh, cualquier recurso, cualquier milagro que haga que lo que están viviendo, pues, que sea una pesadilla, ¿no? Y que tenga solución. Y Totalmente. lamentablemente no hay nada que solucionar, es más un tema de aceptación de una condición, un procesamiento diferente que tiene muchos desafíos y que también tenemos que tener en cuenta que depende mucho del lado del espectro en que se encuentren nuestros hijos, ¿no? Porque a veces parece que cuando Y, se y- habla de romanticismo del autismo es desde la parte pues que parece visiblemente menos aceptada y después hay pues autismo en el que entran en juego comorbilidades, discapacidad intelectual y que bueno pues igual no es tan agradable. de hecho, en parte, muy difícil la investigación. Igual que hemos dicho que hay poca investigación en adultos y demás, también hay que decir que es que, claro, no es lo mismo cuando hablamos de TEA y hablamos de TDAH que cuando hablamos de alguna discapacidad intelectual Uh -huh. o de hablamos, pues eso, ¿no? De problemáticas o comorbilidades que lo que hacen es que tanto la evaluación como la intervención sean totalmente Exacto. diferentes. Es que es algo que tenemos que tener en cuenta, ya no solo esa clasificación que se hace ahora, ¿no? De niveles de apoyo, sino también tener en cuenta un poco eso, que hay casos de autismo, no me gusta decir severo, pero para que lo entienda la gente que no se está viendo, Sí, que requieren una gran necesidad de apoyo y que es muy difícil hacer ahí una adaptación en cualquier práctica y más en el mindfulness, ¿no? Es mucho más complejo y complicado. Pero bueno, a veces también no tendríamos que complicarnos tanto en ese sentido, ni buscar la perfección, que también lo digo en la guía, respecto al ejercicio del mindfulness, ¿no? También podemos contemplarlo como una práctica, pues incluso que no vas a obtener el beneficio real para lo que está programada esta herramienta, pero quizás puedas obtener un rato
de relajación con tu hijo o otras cosas que pueden ser Que también sea muy... la Exacto. excusa para trabajar otras cosas, incluso, fíjate lo que te Ujú. digo. Sí, Pero sí. claro, fíjate, volvemos a lo de la adaptación, que es que hay que ser muy pesado con eso. Pero es que quizá te ayuda a trabajar otras cosas que quizá abordándola de la forma tradicional no llega. Mira, Y quizás tenemos en este por sentido aquí, sí. perdona, una Sí, sí. preguntita y es espera, almudenilla y ya. ¿En TEA con TDAH también es posible aplicar el mindfulness? Sí, Yo creo que sí, ¿no? sí, pero es lo que decíamos antes, hay muy poquita evidencia, ¿vale? Y ahí tendremos que tener en cuenta tanto las características de TDAH como de TEA. Porque Ujú. claro, mm, parece un poco de perogrullo, pero al final, o sea, cuanto la problemática es más severa, vamos a tener que o no poder implementarlo o vamos a tener que adaptar mucho más. Menos tiempo, prácticas muy reducidas, muy concretos, delimitar mucho los espacios, el tipo de intervención o de medios audiovisuales que vayamos a utilizar. Claro, es que hay que hacer ahí Sí, una gran porque adaptación. es interesante la pregunta porque hablamos de TDAH y ahí ya también se complica la práctica, ¿verdad? ¿Tienes alguna experiencia o hay Hay evidencia? mucha investigación Aquí sí, ¿verdad? relacionando mindfulness y TDAH, Exacto. sí, y de hecho cada vez más. O Ujú. sea que, pero claro, es que sumamos el TEA. Claro, es que ella está diciendo TEA con TDAH, que ya la cosa se pone un poquito más compleja todavía. Claro, es verdad que hay muchos beneficios, porque de hecho funciona muy bien la práctica de mindfulness. Como siempre, digo, funciona muy bien, pero que se me entienda. Aún así, hacen falta o sea, investigación mucho más rigurosa, más estudios. Es que mindfulness, llevamos oyendo de mindfulness hace mucho tiempo, pero realmente en ciencia, 30 o 40 años, muy poco. Sí. Es realmente muy poco. Y sobre todo porque las intervenciones son muy diversas. Entonces, dentro de ciertos programas, ya os digo, como el MSR, por ejemplo, o MCT, o algunas intervenciones basadas en mindfulness que beben de ahí, digamos, sí que están demostrando, no para todo, evidentemente, pero sí están demostrando bastante evidencia dentro del TDAH. Pero claro, con TEA, de hecho en el blog he dejado un par de revisiones sistemáticas que justamente hay artículos que lo trabajan, ¿vale? Y es verdad que en algunos se obtienen beneficios, pero en otros no sabemos muy bien por qué no funciona igual que otros estudios, ¿no? Pero es lo que decíamos, porque es que las prácticas son muy diversas, las intervenciones son muy diversas. Entonces, tenemos que tener claro qué estamos haciendo y por qué funciona lo que estamos haciendo. Sobre todo a la hora de decidir, pues imagínate, ¿no? Que tengo un niño, una niña con estas características, ¿qué tengo que hacer en concreto Qué para rabia. aplicarlo? Es Entonces, que me va a tomar el café el gato, ya lo que me faltaba. es tu gato. Si no le gusta a tu gato el café, no sería tu gato. No sería mi gato, efectivamente. Entonces, Perdona que te he no, cortado, no te pero es preocupes. que... Entonces, profesional que vaya a hacer la intervención tiene que tener en cuenta todo este tipo Pero volvemos a lo de al principio, que yo sé que puede ser muy generalista y muy redundante. Ujú. Y quizás no queremos escuchar eso, pero es que yo tengo que tener una buena formación en mindfulness, tengo que tener muy claro lo que voy a hacer, conocer los diferentes programas y tengo que conocer a la población objetivo. Y si no, no te Es metas que es ahí. fundamental. Es que es fundamental. Y es lo que tú dices, quizás las personas que esperaban este directo esperaban como una fórmula mágica y realmente no la han encontrado. Y es que es lo bueno de esto, es que no existe. Es que no la hay. Entonces, es que no No, hay, pero para no la hay. esto y para casi todo. Mira, en Importante, consulta, normalmente cuando dígame, llega la persona dice, bueno, ¿qué hago? ¿No? claro, Dime qué hago. Qué tengo que hacer para que, ¿no? Para que la problemática por la que vengo se vaya? Y se dice, vaya. claro, ojalá, haga así. Dice, toma, bébete, ¿no? Tómate esto Sí, o piensa cuatro cosas de estas y se piensa, te pasa. visualiza, No, visualiza y crea que mañana está solucionado. Entonces, ya es está. muy difícil, es muy difícil. Y es Totalmente. muy importante caer en manos de profesionales adecuados. Por eso, este directo lo que quiere transmitir también, aparte de todo lo que ha explicado Oliver, y tenéis la entrada en su blog con estudios y que podéis verlos, y también acceso a la guía práctica, pues es transmitiros que no todo es tan fácil, que tenéis que contar con un buen profesional y también con un terapeuta en trastornos del espectro autista que esté en conexión directa, en atención directa con vuestros hijos, porque si también traéis un terapeuta externo que no conozca a vuestro hijo, estamos igual. Aquí Sí. hay que realizar una evaluación de las características de la persona, del perfil sensorial, insisto, psicológico, o sea, perdón, sensorial, cognitivo y emocional de la persona. Y puedes tener en cuenta sus intereses
y a partir de ahí crear como una intervención o un planning, ¿no? Para llevar esta práctica de manera correcta a la persona. Parece que es como muy costoso y que va a decir, bueno, pues ya, es que con todo ¿A esto qué que me nos meto? están contando, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? ¿No? Incluso parece que pierda la esencia de lo que es el mindfulness, todo esto. Pero es que es lo que hablamos, que esta técnica, como otras, están creadas para un tipo de funcionamiento cerebral. Y en cuanto se sale de ahí, es muy difícil que una persona con una forma o un procesamiento diferente pueda acceder a estas prácticas de manera efectiva, ¿no? Que sea efectiva para su vida diaria. Pues esto era el directo de hoy. De momento no veo más preguntas. Bueno, como va a quedar ahí y Yolanda, un vamos a dejar los correos y beso, tal, para lo que acabo que de ver mi sea, que nos perro. pregunten. Exacto. Y yo creo que por hoy, yo creo que hemos tocado bastantes temas. No sé si quieres decir algo más, No, Oliver. lo No sé único qué es te... eso, lo que comentamos, ¿no? Que bueno, que tienen ahí esa entrada modesta en el blog, ¿vale? Que igual que si tienen algún interés más específico o alguna cuestión que no hayamos tocado tocado o aquí. no hayamos visto, que bueno, que tardo, pero suelo contestar, ¿vale? Entonces, porque tardo, pero Lógico, bueno, lógico. pero cualquier cosilla, pues que comente y bueno, y que espero que haya aportado algo más, ¿no? Yo creo que De lo sí. que sepan. Además, siempre es un lujazo contar contigo como Igualmente. profesional y como persona, porque de hecho, ¿te acuerdas que he dicho el primer invitado tiene que ser Oliver, Sí, sí. que trabajas de una manera fenomenal, que eres un gran profesional y me parecía un lujo que las familias puedan tener, familias y profesionales, este directo, ¿no? Así que yo te lo agradezco un montón, compi. Muchas gracias. Para, para cualquier cosa ya sabéis pues que tenéis este directo que va a quedar grabado, podéis dejar ahí incluso vuestras dudas y preguntas y acceder a la entrada del blog de Oliver, que podéis verlo en su perfil, y ahí podéis acceder también a la guía práctica para profesionales y Que familias, está genial. Que está que genial, está además. genial. Además, que cualquier Bueno, aporte pues que hagan, vamos a aprender. O sea que bienvenido también es. testimonios nos interesa muchísimo porque creo que esto Sí, da para un segundo directo y lo hemos hablado, ¿verdad? Porque nos sí, encantaría eso, tener testimonios en primera persona bueno, es súper importante sobre todo para el avance, ¿no? sí, Y para la sí. creación de Fundamental. nuevas estructuras. Y por darle Bueno, voz a ellos y a ellas, porque es que al final estamos trabajando con un tipo de personas que normalmente en la investigación incluso no se cuenta con ellas. Entonces, joder, pues ese aporte directo sería maravilloso, vaya. sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que ya está bien el directo por hoy. Sé que tendrás cosas que hacer, ya te agradezco enormemente este ratito. Tenemos un cuentacuentos ahora en la biblioteca. Madre mía, es que no paras. Bueno, Pero sí, pues sí. nada, muchos besos, que vaya todo bien y estamos en contacto. Un Y gracias abrazo. a todos por estar en este directo. A Sí. ver si me desconecto bien. Grábalo, grábalo. A ver si Hasta otra. lo he grabado. Hasta otra, Oliver. Luego. A ver, desactivar. Pues no sé si lo estoy haciendo bien. Un momentito. No sé si lo estoy haciendo bien, me perdonáis. Eh, aquí tiene que ser.